Bienvenidos al Oído de Sebastián. Un saludo muy especial a todos los televidentes, bienvenidos al Oído de Sebastián, a nuestros seguidores en las diferentes plataformas tecnológicas. Hoy el tema es el numeral 28A. Mañana, 28 de abril, se cumple ya un año de la explosión social, un año de mucha actividad en torno a este tema, 2 meses que estuvo Cali con diferentes bloqueos, con diferentes situaciones, y 10 meses después, hasta completar este año, en los cuales la ciudad muchas veces todavía, muchos, valga la redundancia, se sigue preguntando ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues muy bien, tenemos 2 invitados muy especiales para comenzar este tema. Steven Ospina. Steven es joven, activista social y vive en Siloé, en el sector de la nave. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Oscar, y aquí para conmemorar esta fecha tan especial que se aproxima. Muy bien, el numeral 28A, y está con nosotros, a él todos le dicen Petro por su parecido con Gustavo, el candidato. Carlos Fernández, bienvenido. Hola, Oscar, muy bien, muy bien. ¿En qué sector vive usted de Cali, Carlos? En Santa Bárbara. Santa Bárbara, ubíqueme bien Santa Bárbara. Queda Deme la dirección bugueña. Por el tránsito, por el único. Por Salomia, por el Sena. Cerca, por el Sena, Bueno, eso, muy muy bien. cerca de ese sector. Ustedes estuvieron, Steven y Petro, voy a seguir diciendo Petro de Cali, pues tranquilo, ya la confianza. El tema de el estallido para ustedes, ¿qué constituyó y haber participado? Pues bueno, hoy, después de un año, es que uno dimensiona que nosotros hicimos parte como protagonistas de un proceso y de un hito de la historia en el país, ¿no? Que costó vidas, que costó mucho sacrificio, pero que le dejó un mensaje muy claro al Estado actual que nos gobierna y que nos ha gobernado durante tantos años y siglos. Sí, y es que el pueblo es superior a sus dirigentes, como lo decía Gaitán, y que si nos unimos somos invencibles y somos capaces de voltear la torta, como dicen por ahí. Bueno, muy bien. Petro, ¿qué opina de esta dimensión que tomó el estallido social? Y si recuerda bien, hace un año cuando estaban empezando todo el tema, si ustedes alcanzaban a dimensionar lo que se iba a transformar. Pues desde el primer día, del 28 de abril, porque tenemos que tener en cuenta pues que el paro fueron varios meses, ¿no? Sí, fueron señor. casi 90 días de paro. Y había el Pues antecedente del cerradas 21 de calles. enero. Ajá, El y había un antecedente desde el 21 de noviembre del 2019, que claramente la pandemia y otras cosas pues alternas que han pasado, externas, perdón, hizo que la gente se Era como una cohibiera un especie poquito, de... sí. Estaba todo por explotar, o sea, todo estaba realmente Sí, la pero tensión, la después zozobra. ya también el encierro pues de la pandemia, la gente se cansó, la gente se aburrió. Igual, bueno, pasó lo que tenía que pasar el 28 de abril, se extendió el paro. Después de que también se levantó el bloqueo de las calles, ya los jóvenes empezaron a hacer colectivos, fundaciones, asociaciones. Entonces el paro no es que haya acabado como tal, sino que trascendió a otro plano. Entonces los muchachos, los jóvenes, los pelados están trabajando desde otros puntos, ya también muchos incidiendo políticamente, viendo que hay espacios que hay que ocupar para poder transformar el país. Steven, precisamente con el tema un año después, un año después del paro, ahorita escuchábamos precisamente la situación. Un año después, cuando ustedes recopilan y miran el tema, ¿cómo sienten, digamos, en su momento fue como, oiga, esto se nos creció, se nos está saliendo de control o nos descontrolamos todos? Pues era apenas normal, ¿no? Yo creo que en el momento que empezó la ruptura con el comando de paro, que era una estructura ya que tenía la capacidad de decidir y orientar a sus bases, y nosotros al darnos cuenta que la base de nosotros eran los pelados del barrio que no reconocen ninguna autoridad, a veces ni la de la mamá, pues, era muy difícil de controlar, ¿no? Y era apenas normal porque fue un estallido social, donde la sociedad que nunca se ha inmiscuido en política se cansó de las desigualdades. Entonces llegó un cierto punto en el que quizá parecía que todo se salió de control, pero no podemos esperar nada menos en una sociedad en la que la educación es tan poca, en la que digamos las autoridades son tan violentas, en la que no nos escuchan, en las que no promovían el diálogo, sino al contrario la violencia, y los pelados no tenían nada que perder, pues ellos estaban dispuestos a pelear todo el tiempo.
Pero creo que al final y a pesar de todo logramos sortear esa situación y darle un manejo que permitió capitalizar victorias y sobre todo que surgiera a partir del estallido una nueva camada de liderazgos y de dirigentes que hoy están trabajando en sus territorios. Bueno, Petro, se habla de una generación que no tiene nada que perder, pues que ganó mucho. Pero yo pienso que lo que más ganó fue también que muchos jóvenes estaban abstraídos de su realidad, estaban pensando más bien en ver cómo se iban para España, hacían otras cosas en Cali o en el Valle o en Colombia, pero que ya sintieron que ahora sí tenían que ser responsables de su propia realidad. Sí, el paro también nos dio como ese sentido de propiedad, ¿no? Ese saber que esto es de todos, que todo lo que pasa en nuestro entorno, pues nos tenemos que apropiar de ello, pues de lo que sucede. Entonces yo por eso te decía ahorita, Oscar, y como decía el compañero, que los jóvenes dieron cuenta de que había que ocupar otros espacios, de que había que transformar a esta sociedad y que para transformar esa sociedad había que incurrir en ciertos espacios. Entonces, por ejemplo, ahorita ya muchos jóvenes que antes decían, no, yo la política nada, cero política, nada que ver con el alcalde, nada que ver con el consejo, ahorita ya se dan cuenta. Se habían desapropiado de su realidad, de hecho, estaban como en contravía con lo que realmente se esperaba de la juventud. Ajá. Entonces ahorita ya son conscientes de ello, ya son conscientes de que hay que ocupar esos espacios, de que hay que surgir nuevos liderazgos, de que definitivamente a nosotros siempre nos habían gobernado los mismos y son ellos los que ahorita tienen que empoderarse y salir a ocupar esos espacios y ser visibles. Precisamente, Steven, salir a ocupar los espacios, pero también debe haber un proceso que es lo que ustedes están construyendo hoy por hoy, porque un año después de haber, y cuando uno las imágenes parece que es una mentira, ya un año lo que ha pasado, ya hoy en día, ¿en qué están ustedes los jóvenes, por ejemplo, de Siloé? Pues bueno, en Siloé particularmente, muchos de los que participaron del estallido social hoy tienen fundaciones, hoy tienen sus grupos, siguen grupos de primeras líneas trabajando, como el de la nave, el de la glorieta, que siguen trabajando al interior del territorio, fortaleciendo el tejido social, buscando beneficios para la comunidad, hablando con la empresa privada, con las instituciones, etcétera. Y eso es importante. ¿Olla comunitaria también siguen? Siguen, a partir del estallido se crearon varios comedores comunitarios y otros decidimos empezar a jugar, digamos, en el escenario político y continuar en el tema de la movilización social. Por ejemplo, un número importante de jóvenes de varios puntos, creamos el movimiento Nuestra Gente Valle, con el que estamos impulsando diferentes acciones e interacciones con los movimientos sociales de Cali, con los movimientos sociales del Valle, para hacer de este movimiento un movimiento juvenil y ciudadano que nos permita hablar como actores políticos y seguir transformando las realidades, no solamente desde el territorio, desde la actividad comunitaria, sino también desde el debate político, desde el debate público, desde los liderazgos nuevos que vamos a impulsar para escenarios de poder. Petro, en el caso de ustedes, en el sector de Santa Bárbara, en todos estos sectores en el norte de Cali, ¿cómo está el tema de la actividad de los grupos que hubo, que bloquearon hace un año y hoy están construyendo sociedad? Sí, en esa zona del norte también ya compañeros hicieron fundaciones, muchos estaban también trabajando en incidencia política, en la resignificación de los espacios, en el trabajo social. También muchos hicieron comedores comunitarios, ¿cierto? Y ahorita tocando pues el tema de los comedores comunitarios, también es importante hablar del papel que tuvo la mujer en el paro. Sí, señor. Porque a partir de las ollas comunitarias, era donde estaban las mamás del paro, como les decíamos, fue donde se sostuvo, donde los jóvenes adquirían esa energía de seguir en la lucha para ser escuchados. Entonces, el papel que jugó la mujer en el paro fue importantísimo. Lo podemos ver, por ejemplo, en las mesas de negociación que hubo con la alcaldía. Más del 50% eran mujeres. Lo podemos ver también en Nuestra Gente Valle, que es un grupo que nació también a raíz del paro, donde nos encontramos diferentes grupos de diferentes puntos, valga la redundancia, diferentes puntos de resistencia, donde nosotros, la gran mayoría, también son mujeres. Entonces también ver esa resignificación que, bueno, si se puede decir así, que tuvo pues la mujer, ver que también se tuvo el papel que siempre se ha peleado pues históricamente. Muy bien, bueno, pues a Steven Ospina y a Petro, como les decíamos, oiga, usted debería ir a algunos debates a reemplazar a Petro. Pues vamos a ver. Por el parecido.
por el parecido y también porque sería muy buen interlocutor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Oscar. Muy bien, de esa manera seguimos con nuestro espacio. Después de la pausa estará con nosotros José Alberto Tejada, conocido como el Cucho del Canal 2. Dale un motivo a tu balcón que cambiará el resto de tus días. Una mesa plegable exclusiva, versátil y lo mejor, con talento vallecaucano para todo el mundo. Optimizarte. WhatsApp 318-707-6399. Hasta el 30 de abril paga el impuesto predial vigencia 2022 con el 15% de descuento. Realiza tu pago en los puntos autorizados o de forma digital en www.cali.gov.co. Mi compromiso es con Cali. El Mercadillo en Cali. Bueno, bonito y barato. Del campo a su mesa. Frutas, hortalizas y pollo de la mejor calidad. Sin filas ni estrés. Domicilios 311-712-5628. Al oído de Sebastián, con Oscar López Noguera. Continuamos al oído de Sebastián y nos acompaña José Alberto Tejada, es congresista electo, representante electo por el Valle del Cauca. José Alberto, bienvenido al Canal 2. Gracias, Oscar, muy amable por la invitación. Bueno, José Alberto, la película, entre comillas, película de un año después del paro, pasa por la cabeza de mucha gente, pasa por la cabeza de todos los caleños, pasa por la cabeza de José Alberto Tejada. Hace un año, ¿usted cómo dimensionó el comienzo de la protesta social? Yo siempre he dicho que lo que ocurrió a partir del 28 de abril del 2021 fue la segunda revolución de los comuneros en Colombia. Muchachos y muchachas que nadie creía que estaban ubicados, que tenían una reflexión sobre el país que viven, estallaron y dijeron no queremos más este país, y le notificaron a la clase política, al gobierno, a los empresarios, a la clase dirigente del país, que este país tal cual como está no es el que ellos quieren gozar y vivir. Precisamente los jóvenes siempre se caracterizaban, pues obviamente hubo hace muchos años, cuando el tema de Carlos Lleras, cuando diferentes protestas, paro nacional en 74 con López, en fin, pero también hubo como un tema político, una irrupción con Antanas Mocus, pero yo creo que este sí era la consolidación de un proceso donde los jóvenes se plantaron, se hicieron sentir, pero sobre todo se concientizaron de que tenían una responsabilidad con ellos mismos. Sí, y yo creo que a diferencia de lo que ocurría en muchos escenarios de estallidos o de protestas antes, que estaban muy, digámoslo, condicionados u orientados por fuerzas políticas, partidos en particular, en esta ocasión no fue así. En esta ocasión fueron los muchachos y muchachas que salieron de los barrios, de las veredas, de los corregimientos y dijeron no, que miren, no tenemos educación, no tenemos trabajo, no tenemos ingresos, tenemos hambre, no queremos que el país se lo sigan robando. Y los muchachos no hacían ningún debate ni partidista, ni de si era comunismo o era socialismo o era capitalismo, ni si era que había muchos ricos y muy pocos y muchos pobres, si era que nada, ellos estaban diciendo era queremos educación, queremos trabajo, queremos ingresos, queremos no tener hambre y queremos que no se roben el país. Y eso fue lo contundente de esta protesta. José Alberto, algo también de la contundencia de la protesta es que estamos en el siglo XXI, hay Facebook Live y hubo un periodista como usted que tomó la decisión de cubrir el paro más allá, entrar, vivirlo por dentro y poder mostrar lo que está ocurriendo. Sí, yo lo hice con mi equipo porque nos dimos cuenta muy rápidamente que iban a criminalizar esa protesta, que la muchachada que estaba, digámoslo, rebotada, lo estaba haciendo de manera pacífica. Pero en cambio nosotros sí pudimos documentar audiovisualmente muchos ataques alevosos, abusivos de parte de la fuerza pública, y también pudimos documentar muchos ataques a bienes públicos y privados hechos por civiles que antes habíamos ubicado
hablando con policías en el contexto de los sitios donde habían las protestas. Nadie nos puede llamar a engaños porque yo por lo menos lo tuve, yo mismo lo hice y le pedí a mis camarógrafos que grabaran a civiles que hablaban con motorizados y a los metros los veíamos haciendo estragos. Así que ese cuentico de que era que esta muchachada estaba pagada por los guerrilleros, que eran terroristas, que eran delincuentes, no es cierto. Tampoco vamos a ser tan necios para no reconocer que quizás algunos muchachos de algún punto o de algunos puntos marginalmente quisieron aprovechar y hacer algún tipo de daño. Eso no lo vamos a nosotros a pretender desconocer, pero también vimos a muchos muchachos y muchachas que cogían a ellos, a los que querían hacer daño, y los llamaban y decían: no nos vaya a dañar el punto. Nosotros estamos aquí protestando, aquí no estamos ni para robar ni para hacer daños. Yo también lo documenté, porque me parecía que esa era la manera concreta como se podía confirmar que no era cierto que esto era un proceso vandálico. El tema es que usted arranca a cubrir sobre todo el primer bloqueo, creo desde el primero, pero hubo unos muy intensos que lo vimos a usted arriesgando su vida, arriesgando su integridad y sobre todo tomando un liderazgo que en la ciudad estaba ausente. El tema de la Luna, por ejemplo, para usted el punto de la Luna fue uno de los más complejos, además por todo, porque es un cruce de caminos muy estratégico en Cali. Sí, o sea, hubo muchos puntos donde a los muchachos les dieron muy duro, horrible, pero que nosotros estuvimos en la Luna, estuvimos en la Portada al Mar, Siloé también lo vimos, en Siloé, que fue el tema terrible. de la noche de la marcha, eso, que terminó una trifulca. Estuvimos en Meléndez, estuvimos allá en Puerto Madera, en Puerto Calipso, estuvimos en el Paso del Aguante, en Sameco. En Sameco, pero nosotros vimos, por ejemplo, en la Luna. Yo estaba llegando cuando el famoso policía o fiscal vestido de civil estaba disparando y producto de eso quedaron 2 muchachos muertos allí y que después al tipo lo lincharon y eso generó pues toda una situación complicada, pero yo vi en las noches en las que me iba con mis periodistas a cubrir carros blancos, carros particulares desde los que les disparaban sin ningún objetivo concreto, era disparar, que se muera el que caiga. Esto fue el surgimiento del paramilitarismo urbano, que entre otras cosas hoy está enseñoreado de Cali y de Colombia. El tema precisamente del caso de Ciudad Jardín, el caso de Andrés Escobar, después de pasa un año, después de todo la movilización, ¿qué ha pasado con esos casos? Por ejemplo, no, mire, a Andrés Escobar yo creo que lo van a premiar tal vez con una UTL. En la UTL María Fernanda Cabal seguramente lo vamos a ver, porque como aquí se le está haciendo honra y señorío a los paramilitares, nada de raro hay que en este país que todo puede ocurrir, encontremos que ese tipo termine allá en el Congreso de la República. Miren, el día que le dieron bala a los indígenas, eso fue el domingo. Eso fue el 19 de mayo, algo así. Domingo. Sí. Señor. Ese día yo entrevisté a un joven de allá, de Ciudad Jardín, que me decía: es que a mí me dispararon, es que yo tengo el video. Y yo le dije a ese joven, que ojalá vea este programa y se acuerde para vergüenza de él, le dije: entrégueme el video, yo le garantizo que yo hago esta denuncia, porque mi papel no es encubrir aquí ningún tipo de crimen. Y me dijo: yo se lo mando, no se preocupe. Hoy, después de un año, todavía lo estoy esperando. Luego no existió. Supuestamente un video que los indígenas, la minga le había disparado. Claro, él decía que lo habían acorralado los indígenas y que uno de ellos le había disparado a él y que tenían el video. Mentiras. Esa es, y de la mentira en mentira es que vive este poder gobernante en Colombia y en zonas como las de Ciudad Jardín. Ese día recuerdo muy bien que empezó, fue un video de un señor supuestamente que habían descalabrado, que salía con sangre, que diciendo ya van para allá, instigando. O sea, se convirtió también en esos acontecimientos alrededor, fue prácticamente colectivamente en unas redes que salían todo tipo de información y la gente se fue perdiendo totalmente la razón. Sí, claro. Además yo tengo en mi poder todavía WhatsApp de empresarios muy dignos, muy gente prestante, que cuando apareció el famoso edil de Ciudad Jardín diciéndole a Sebastián
el joven universitario de la del Valle, parado allí cerca al CAI de Ciudad Jardín. El muchacho lo único que tenía era una pancarta y el tipo le decía: nosotros no queremos problemas, queremos la paz, pero si nos toca sacar 25.000 armas que tenemos aquí guardadas, las sacamos. Y el muchacho aquí decía: la Universidad del Valle tiene la mejor biblioteca pública de Colombia. Y cuando eso ocurrió, alguien del oeste contestó en un WhatsApp del que yo tengo copia: pues aquí en el oeste, si nos toca sacar las armas para juntarlas con la Ciudad Jardín, para acabar con esta negramenta y esta indiada, porque no nos pueden tomar a Cali, lo vamos a hacer. Ese es el estilo, ese es el racismo hasta los tuétanos que tiene esta clase de dirigente magullada, ignorante, inculta, sin visión de mundo, sin visión de historia. Por eso el 28 de abril fue un quiebre histórico en Colombia y ojalá que Colombia nunca vuelva a ser lo que fue antes del 28 de abril, después de las próximas elecciones. ¿Usted considera que en su momento se menospreció el tema, o sea, no se minimizó? ¿Serán unas protestas, será de un día, será de dos, y Cali duró 2 días, 2 meses completamente bloqueado? Claro, porque ese señor que dicen que es presidente de Colombia y la señora gobernadora que no sé dónde estaba metida, tal vez debajo de la cama, y el señor alcalde de Cali, que también muchas veces lo cuestioné porque se dejó quitar la alcaldía de Cali de parte de ese criminal que se llama Zapateiro y de parte del otro general Vargas. Esos personajes lo que hicieron fue considerar que esto era un berrinche de muchachos y que como llegó Zapateiro a decir que en 24 horas ponía orden en la casa, qué tan berraco que es que mire que se demoraron 3 meses para hacerlo. Entonces ellos creyeron que estos muchachos no tenían corazón, no tenían coraje, no tenían dignidad y sobre todo no estaban dispuestos a plantarle cara a este Estado criminal. José Alberto, el tema precisamente ya después de todo este año de paro y el tema de la conmemoración que va a haber, sobre todo un tema simbólico, ¿cuál es el llamado a toda la comunidad, a la ciudadanía y también a los muchachos precisamente porque ellos quieren conmemorar su fecha? Pero ¿cuál es el llamado suyo? Usted que es una persona que yo tiene se lo he hecho todo el tiempo, se los he hecho y en estos últimos días que hemos estado hablando con muchos de ellos, todo el tiempo se les ha dicho: muchachos, actividades culturales, actividades comunitarias y ojalá en el día, por favor no se vayan a dejar provocar, porque yo que vi cómo provocaba el SMART y el GOES, llegando a los puntos, muchachos y muchachas, por ejemplo Meléndez es un caso emblemático, yo vi niños a las 7 de la noche de ese fatídico 28 de mayo bailando danzas indígenas, vi zanqueros en Meléndez a las 7 de la noche y me vine de Meléndez a las 7:10 y a las 7:30 estaban dándole bala. ¿Por qué? Si estaban haciendo actividades culturales. ¿Por qué? Si estaban en comunidades reunidos. ¿Por qué? Si ninguno estaba con ánimo belicoso. Porque el Estado, a través del SMART y el GOES, quiso intimidar y aprovechar, y ese día asesinaron solo allí en Meléndez 5 personas, 5 muchachos, y persiguieron toda la noche por el barrio a muchos muchachos y muchachas de la zona. Por eso a ellos les hemos dicho: mucho cuidado, no se vayan a dejar provocar, no se vayan a dejar provocar. Y tienen todo el derecho a conmemorar un año, porque es que no les mataron una gallina, les mataron 48 muchachos en Cali. Y quienes dicen que es que la violencia vino de abajo hacia arriba, yo le pregunto a los de arriba: ¿y cuántos de esos 48 son hijos o hermanos o nietos de ustedes? Los de Ciudad Jardín, los de Normandía, díganme, ¿cuántos? ¿Por qué da la casualidad de que los 48 todos son de Agua Blanca, de Siloé, del Paso del Aguante, del Puente de las Mil Luchas, de la Portada al Mar? ¿Por qué? Algo tiene que haber. Hay una violencia, es de arriba hacia abajo. No nos dejemos confundir. Muy bien, José, muchas gracias por acompañarnos en su Canal 2. Y a usted, pues le agradezco porque me permite desahogarme, porque es que da mucho coraje ver que este es un país de un periodismo lleno de mentiras, perfumado, como el que todos los días se esconde, las tropelías
de los vagabundos y criminales que están en el poder y tratan de deformar la realidad de la gente de base, que lo único que pide es paz, inclusión y democracia política de verdad. Muy bien, José Alberto Tejada, con él cerramos este especial, numeral 28A. Mañana se cumple el primer aniversario de la protesta social que, como les informábamos, se extendió durante 2 meses en la capital del Valle del Cauca. Gracias por su atención, los esperamos la próxima semana al oído de Sebastián.